Muy bien, vamos a ver entonces el ejercicio 7. Vamos a empezar por el ejercicio 7A, que tiene en realidad un pequeño ejercicio de sombra de esto que dice acá, sombra del plano ABC sobre el cuerpo geométrico representado en sistema diédrico y axonométrico. Vamos a ver este ejercicio que es cortito como para afianzar un poquito los conceptos y después pasamos a la otra parte del ejercicio, que es la otra hoja 4 y la axonometría que completa esta hoja 4 del ejercicio 7A. Lo que tenemos acá es proyección horizontal y proyección vertical de un plano frontal ABC y de un volumen muy simple que lo podemos interpretar un poco mejor acá en la axonometría. Lo que tenemos acá son los datos de la inclinación de los rayos de luz que vamos a utilizar para hacer la sombra, que arroja este plano frontal sobre este volumen. Y esto es la misma inclinación de rayos, o sea, es el dato de cómo son los rayos, el rayo de iluminación que vamos a utilizar para la sombra del plano sobre este volumen, que es lo mismo que esto que tenemos representado acá, pero pasado a una axonometría. Fíjense, son las dos proyecciones del rayo, son 45 grados respecto de la recta de la línea de tierra. Y acá está representado esos 45 grados en el plano horizontal, en el plano vertical, y esto es el R en el espacio, o sea, la recta en el espacio. En sistema diédrico vamos a utilizar las dos proyecciones del rayo, R1 y R2, y en axonométrico vamos a utilizar la proyección horizontal y el rayo propiamente en el espacio. No vamos a usar el R2. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es, como les decía en la parte de teoría, fíjense, si yo tengo un triángulo que va a arrojar sombra, en realidad lo primero que vamos a hacer es este plano, descomponerlo en rectas y vamos a trabajar con la recta CB y con la recta AB. Y al mismo tiempo, de cada segmento vamos a trabajar con los extremos. Entonces fíjense que vamos a trabajar con el punto B, porque el punto C y el punto A, al estar contenidos en el plano horizontal, no van a arrojar sombra, ¿sí? Entonces, directamente yo lo que necesito es encontrar la sombra de B para unirlo con el punto C y encontrar la sombra de CB. Y con la misma sombra de B, uniéndola con el punto A, encuentro la sombra del segmento AB. El tema es que este plano va a arrojar sombra un sector sobre el plano horizontal, otro sector sobre este plano frontal que está acá, y otro sector de sombra sobre el plano inclinado. Entonces yo voy a tener que ir buscando la sombra virtual en principio de B para ir encontrando sectores de sombra en los distintos planos hasta poder encontrar la sombra real de B que va a estar sobre este plano inclinado y así completar la sombra del plano ABC en el cuerpo. Lo primero que tengo que hacer es encontrar la sombra de B en el piso. Entonces, por la proyección horizontal de B voy a trazar un rayo con la inclinación del R1. Son 45 grados, trazo desde B sub 1 un rayo 45 grados. Desde B2 trazo una inclinación de R2, que es 45 grados hacia acá. Como yo necesito encontrar la sombra de B en el plano horizontal, donde el R2 intersecó al H1, ese punto lo traslado al R1 y está ahí. Esto es B en sombra sub 1, H, o sea, en el piso. ¿Está? ¿Para qué me sirve esto acá? Si yo uno la sombra de B con la sombra de C, que en realidad está coincidiendo con C, porque está contenida en el piso, obtengo la sombra del segmento BC. Entonces, esa es la sombra del segmento BC. Si yo ahora uno A con la sombra del punto B, porque acá A en sombra también coincide con A sub 1, tengo la sombra del segmento AB en el piso. Si no estuviera el volumen, esto es la sombra de un segmento, esto es la sombra del otro, esta sombra, todo el sector intermedio, es la sombra del plano ABC sobre el piso. Pero ¿qué es lo que pasa? Veo que acá hay un punto y acá hay otro punto, que son los quiebres cuando yo ya considero este plano frontal, que es este que está acá. Entonces, ¿qué es lo que necesito ahora? Encontrar la sombra de B en este plano frontal. Cuando yo trace el R1 por acá, tengan en cuenta que yo tengo un plano proyectante horizontal que contiene ese R1, en realidad es el R, el rayo de luz, y ese plano proyectante horizontal secciona a este plano frontal en una recta vertical.
Entonces, a partir de este punto, lo que hago es trazar una recta vertical que sería la intersección del plano proyectante o plano de luz con el plano frontal. Y este plano frontal lo voy a considerar ilimitado hasta conseguir esto, que la recta vertical que yo trazo se interseque con el R2 que yo ya había trazado. Entonces esto es B en sombra prima, porque ya tenía el B en sombra acá, sub 2 en el piso, y ahora tengo la sombra de B en ese plano frontal ilimitado. Si yo uno este punto con B en sombra, que me está coincidiendo acá de paso, voy a obtener la sombra del segmento BC en el plano frontal, que es esto que está acá. Y si uno este punto, que está acá en el piso, está acá, con la sombra de B en ese plano frontal, obtengo la sombra de la recta inclinada en el plano frontal, ilimitado. Fíjense, como este plano frontal y este frontal también son paralelos, la sombra de esa recta inclinada o de la recta vertical resultan paralelas también. Yo tengo este sector que voy a utilizar de sombra, porque acá termina efectivamente el plano frontal y acá termina también el plano frontal. Voy a usar este tramo y este tramo como sombra real y esto queda como sombra virtual, queda en trazo auxiliar. Como ya encontré los puntos de quiebre con el último plano, lo que necesito encontrar ahora la sombra de B, pero sobre el plano inclinado. Vuelvo al concepto de el plano de luz, plano proyectante horizontal, que interseca o secciona al plano oblicuo. Entonces me da un punto en una arista, en un lado, un punto en un lado. Este punto está acá y este punto está acá. Uniendo esos dos puntos, ¿qué es lo que tengo? La intersección del plano proyectante con el plano oblicuo, esa sección que está ahí. Si a esa sección hago que le interseque el R sub 2 que pasó por que trazamos por B, entonces ahí está B en sombra segundo. Esa entonces es la sombra real del punto B sobre las caras de este cuerpo. Entonces yo uno el último punto de quiebre, ahí me coincide con el trazo de la sección del plano proyectante, y acá es este que está acá. Este punto B en sombra segundo se trae sobre el R1, B en sombra segundo, este punto está en esta arista, este punto ya estaba acá, entonces esto se une con esto y ese estaba ahí. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Reforzar, porque la sombra ya está terminada. Si esto es un plano, me voy a quedar entonces con esto, esto y esto, y con esto en el piso y en el plano inclinado, esto en el plano inclinado y esto en el piso. ¿Sí? Esto, si quieren, se puede sombrear o tramar. Vamos a hacer una trama rápida nomás como para identificar lo que es la sombra de los distintos elementos, el plano en realidad en las distintas caras de ese poliedro. ¿Ven? Entonces, esto que hicimos acá en sistema diédrico lo vamos a hacer ahora en axonométrico. Pero a diferencia del sistema diédrico, en axonometría lo que hacemos es trabajar con el R en el espacio y el R1. Esto es más rápido porque se resuelve en las tres dimensiones, o sea, al tener el rayo en el espacio propiamente, el resultado es más directo. Los pasos van a ser los mismos. Por la proyección horizontal de B, o sea, vamos a hacer B sub 1, acá coincidiendo con C, vamos a trazar un R1, o sea, por B1 trazo un R1. Por la posición de los rayos, esto es horizontal. Trazo acá. Lo que hago ahora es trazar un R2. Y como el R2 no me coincide con la dirección de las escuadras, ¿sí? O sea, está ahí, fíjense, lo que hago es traerlo con las escuadras para traerlo paralelo y desde B trazo lo que sería el R. ¿Está? Hasta que me corte el R1 que había trazado. Esto que tengo acá
es en B en sombra en el horizontal. Es esto que tenía en el diédrico. ¿Está? Entonces, la sombra del segmento vertical BC es esto que está acá. La sombra del segmento BA es lo que va desde A, que está en el piso, hasta B. Si no estuviera este volumen, esta sería la sombra de este plano en el piso. Pero existe este volumen, entonces acá, ¿qué hago? Tengo este punto y tengo este punto. Son los quiebres que habíamos encontrado primero. Ahora necesito encontrar la sombra de B en el plano frontal ilimitado. Entonces, donde el R1 intersecó a este plano, sigan teniendo en cuenta que acá hay un plano proyectante que contiene al R y secciona al plano vertical, al plano frontal, perdón, y al plano oblicuo. Esa sección es, primero, esta recta vertical, como esta que habíamos trazado acá. Donde esa recta se corta con el R, acá estaría B en sombra prima, si ese plano hubiera sido ilimitado. Entonces, desde los puntos de quiebre, uniendo con la sombra virtual de B en ese plano ilimitado, acá es esa recta vertical, acá es esta recta inclinada, ahí tengo lo que sería la sombra del plano si este plano vertical, este plano frontal fuera ilimitado. Pero de nuevo, tengo dos puntos de quiebre y necesito encontrar la sombra de B en el plano inclinado. El plano de luz que contiene al R secciona a este plano oblicuo, igual que acá. Fíjense, acá vamos a trabajar con la proyección horizontal de este plano que coincide con este rectángulo. Me marco un punto acá, me marco un punto acá como proyección horizontal del punto que está acá. ¿Sí? Este punto está acá y este punto está acá. Son las proyecciones en el piso de los lados de este plano. Entonces, esta recta que está acá es la sección del plano proyectante con el oblicuo. Esta que tenemos acá, la sección del plano proyectante con el oblicuo, es este. Donde esa sección es cortada por el R, está B en sombra segundo, y esa es la sombra real que estoy buscando, porque es esta sombra y es esta sombra que está acá. O sea que ahí está terminado el ejercicio de sombra. ¿Con qué me quedo? Voy a reforzar con lo que me quedo. Esto acá, vertical, esto inclinado acá, esto que está inclinado acá, esto que es el tramo de la recta inclinada en el plano frontal y esto que está acá. Eso que queda ahí oculto no hace falta marcarlo. Acá yo voy a tramar con una sola dirección, que no está bien. Hay que buscar, si tomamos tramas, que la trama tenga una inclinación constante en el espacio, o sea, va a ir variando en cada plano. Pero lo que pueden hacer es sombrearlo en todo caso, muy suavemente siempre, porque necesitamos no tapar, por supuesto, el procedimiento. A lo mejor reforzando el contorno de la sombra es suficiente. Acá tenemos entonces el mismo ejercicio de los mismos elementos espaciales y la misma dirección de rayos en el espacio, en sistema diédrico y en axonométrico. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar estos conceptos a la resolución en un poliedro general, digamos, conformado por distintas superficies poliédricas.